Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Gracias por unirse a nosotros hoy. Tenemos una nueva historia para compartir con ustedes, así que comencemos. Me llamo Calvin. En mi experiencia, el matrimonio siempre ha parecido un acto de equilibrio. Haces lo que crees que es correcto, asumes responsabilidades y supones que tu pareja ve el esfuerzo que estás poniendo. Desde el momento en que Lidia y yo nos casamos, naturalmente asumí el liderazgo en mantener las cosas organizadas. No fue algo que decidimos sentados, simplemente sucedió. Las facturas necesitaban ser pagadas, así que me encargué de ellas. La casa necesitaba mantenimiento, así que me ocupé de eso. Si algo se rompía, lo arreglaba yo mismo o llamaba a alguien que pudiera hacerlo. No era que Lidia fuera incapaz, simplemente no parecía interesada en esas cosas, y a mí no me molestaba asumirlas. Me parecía mi papel. Suponía que teníamos un acuerdo tácito, yo manejaba la logística y ella se encargaba de otras cosas. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar pequeñas cosas que se deslizaban entre las grietas en su parte. Citas perdidas, tareas olvidadas, pequeñas cosas que quedaban sin hacer. Pensé que estaba ocupada o distraída, así que hice lo que pensé que era útil. Le recordaba si había una factura pendiente, le preguntaba si había pagado algo, si necesitaba programarlo. Si mencionaba querer hacer algo en la casa, más tarde le preguntaba si lo había hecho. Para mí, era simple comunicación, una forma de mantener las cosas en marcha. Pero para Lidia, se sentía como control. Nunca me lo dijo abiertamente al principio, pero podía ver la irritación en su rostro cada vez que le preguntaba algo. Su voz se volvía más alta, sus respuestas más cortas. Empezó a desestimarme con un «lo haré», en un tono que dejaba claro que estaba cansada de escucharme preguntar. No entendía por qué era tan grande el problema. Solo estaba asegurándome de que las cosas se hicieran. Pero para Lidia, mis recordatorios se sentían como órdenes, como si no confiara en ella para manejar las cosas por su cuenta. Nunca quise hacerla sentir de esa manera, pero cuanto más trataba de ayudar, más se alejaba. Empezó a retrasar las cosas a propósito, esperando hasta el último minuto posible para manejar algo solo para no tener que escucharme preguntar sobre ello. Podía sentir el resentimiento creciendo en ella, pero no sabía cómo arreglarlo. En mi mente, estaba haciendo lo que cualquier esposo responsable haría, pero en la suya, la estaba tratando como una niña que necesitaba ser manejada. Y lo peor es que no vi venir la explosión. Sucedió una noche que comenzó como cualquier otra. Habíamos terminado la cena y yo estaba limpiando la mesa mientras Lidia hojeaba su teléfono, medio escuchando mientras pasaba por algunas cosas que necesitaban ser manejadas. Solo eran pequeños recordatorios. Mencioné que la factura de internet estaba a punto de vencer y le pregunté si ya se había encargado de ella. Pero en el momento en que las palabras salieron de mi boca, pude sentir que algo cambió en el aire. Suspiró, dejó su teléfono y dijo: «¿Por qué siempre haces esto?», murmuró entre dientes. Parpadeé, sorprendido. «¿Hacer qué?», pregunté genuinamente confundido. Se dio la vuelta para enfrentarme, su expresión ya fijada en frustración. Constantemente recordándome, fastidiándome, actuando como si no pudiera manejar mi propia vida sin que estés encima de mí. «No necesito que tomes decisiones por mí, Calvin. No soy tu propiedad». Su voz subió en ira. Me quedé allí completamente atónito. Nunca me había considerado a mí mismo como alguien que controlaba a Lidia. Nunca le había hablado como si fuera inferior. Todo lo que hice fue para ayudar, para asegurarme de que las cosas no se deslizaran entre las grietas. Abrí la boca para decir algo para defenderme, pero nada salió. ¿Qué iba a decir? Que solo estaba tratando de mantener las cosas en orden. Que no la veía como una sirvienta, sino como mi pareja. ¿Me creería siquiera? En lugar de eso, solo me quedé allí sintiendo el peso de sus palabras asentarse. Si realmente se sentía de esa manera, ¿cuál era el punto de discutir? Claramente no veía mis recordatorios como ayuda, los veía como control, como una ofensa a su independencia. Si era así, tal vez había estado equivocado todo el tiempo. Tal vez había estado empujando demasiado, incluso sin darme cuenta. Así que hice algo que nunca había hecho antes.
Respiré profundamente, asentí una vez y simplemente dije, está bien. Eso fue todo. No hubo discusión, no defensa, no justificación. Solo, está bien. No sé si ella esperaba que me opusiera, que luchara por mi lado de las cosas, pero no lo hice. Me limpié las manos con un trapo de cocina, caminé hasta el sofá y me senté en silencio. Si quería independencia, podía tenerla. Si quería control, se lo di. No más recordatorios, no más preguntar si había programado una cita o manejado una factura. Ya no preguntaba si algo en la casa necesitaba reparación. Si veía que el indicador de gasolina de su coche estaba peligrosamente bajo, no decía nada. No fue fácil al principio. Había pasado años interviniendo naturalmente, manteniendo las cosas en marcha, asegurándome de que todo funcionara suavemente. Hubo momentos en que casi hablé por hábito, pero cada vez me recordaba a mí mismo que ella quería esto. Al principio, Lidia parecía prosperar en su nueva independencia. No tenía a mí sobrevolando su hombro, preguntándole si había manejado algo. Podía pasar su día sin ser recordada de plazos o responsabilidades. Podía ver que disfrutaba de la libertad, la sensación de estar completamente a cargo de sí misma. Empezó a tomar decisiones sin consultarme, lo cual estaba bien. Programaba citas cuando se le antojaba, manejaba las cosas a su propio ritmo y no se sentía obligada a informarme sobre lo que estaba haciendo. Era como si hubiera estado esperando esta oportunidad para demostrar que no necesitaba que yo manejara las cosas. Sin embargo, pronto me di cuenta de que la independencia no era lo mismo que la preparación. Sin que yo la empujara suavemente, pequeñas cosas comenzaron a deslizarse entre las grietas. Perdió un pago en una suscripción que había querido cancelar, solo se dio cuenta cuando el cargo llegó a su cuenta y no había política de reembolso. Programó una reunión laboral al mismo tiempo que tenía una cita médica, algo que yo habría detectado si hubiera estado recordándole que revisara su calendario. Pequeñas inconveniencias, nada desastroso, pero las desestimó y siguió adelante con una confianza que admiraba, incluso mientras veía las señales de advertencia. No dije nada. No intervine. El primer problema real vino con la factura de electricidad. Ella había olvidado renovar el pago y una tarde llegó a casa para encontrar la luz cortada. Recuerdo cómo irrumpió en la sala de estar con el teléfono en la mano, la frustración escrita en su rostro. ¿Se te olvidó pagarla?, preguntó, como si todavía fuera mi responsabilidad. Miré desde mi laptop y respondí calmadamente, no, las facturas están a tu nombre. Tú debías renovarla. El cambio en su expresión fue rápido, sorpresa, luego irritación, y luego algo más, tal vez vergüenza. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y llamó a la compañía de electricidad para arreglarlo. Podía escuchar la impaciencia en su voz mientras navegaba por el sistema automatizado, su voz creciendo con cada minuto que pasaba. Luego vino el problema con el coche. Había estado conduciéndolo todos los días, completamente ajena a que estaba atrasado en su mantenimiento, algo que yo solía llevar la cuenta. No notó las señales de advertencia, el arranque irregular, el ocasional sacudón cuando aceleraba. No fue hasta que la luz del motor se encendió que se dio cuenta de que algo estaba mal. Para cuando finalmente lo llevó al mecánico, le dijeron que lo que podría haber sido un simple servicio ahora se había convertido en una reparación más costosa. Eso la golpeó más fuerte que la factura de electricidad. No dijo mucho cuando llegó a casa esa noche, solo golpeó las llaves sobre la mesa y se sentó en silencio. Sabía lo que estaba pensando: si yo todavía hubiera estado manejando estas cosas, el problema nunca habría escalado. Pero ella no iba a admitirlo, no todavía. Su estrés comenzó a filtrarse en otras áreas de su vida, especialmente en el trabajo. Siempre había sido organizada, pero ahora, sin mis recordatorios, estaba perdiendo cosas que nunca había perdido antes. Una noche entré en la cocina y la encontré mirando fijamente la pantalla de su laptop, el brillo reflejado en sus ojos cansados. Le pregunté si estaba bien y dejó escapar un suspiro agudo antes de decir: olvidé programar una fecha límite importante. Ya es demasiado tarde. No me miró cuando lo dijo, simplemente se sentó allí, golpeando sus dedos contra el mostrador, su frustración obvia. No mentiré, verla luchar no era fácil.
Hubo muchos momentos en que tuve que morderme la lengua, momentos en que quería intervenir y recordarle que arreglara las cosas antes de que empeoraran. Pero cada vez que surgía el impulso, me recordaba lo que había dicho aquella noche. No estaba haciendo esto para castigarla, simplemente no veía el punto de forzar ayuda en alguien que no la quería. Sin embargo, había algo inquietante en ello. No me sentía bien viéndola tropezar con cosas que antes manejaba con facilidad. Pero al mismo tiempo, no me sentía responsable ya. Esa era la verdadera diferencia. Antes, si ella olvidaba algo, lo veía como mi problema, ahora era su problema. Y honestamente, esa realización me dio una extraña sensación de alivio. A medida que pasaban las semanas, la tensión en la casa se volvió imposible de ignorar. No estábamos peleando, no como antes, pero tampoco estábamos hablando realmente. Era como si nos hubiéramos convertido en extraños viviendo bajo el mismo techo. El calor que una vez estuvo allí, las conversaciones fáciles, la risa casual, todo había desaparecido. Lidia se retiró en sí misma. Pasaba más tiempo en el dormitorio, hojeando su teléfono o trabajando hasta tarde en la mesa del comedor. Cuando hablábamos, era breve y cortante, como dos compañeros de trabajo intercambiando la información mínima necesaria para pasar el día. No había más, ¿cómo te fue el día?, ni, ¿qué quieres para cenar? Solo silencio, estirado hasta el punto de sentirse sofocante. Sabía que me resentía. No lo dijo abiertamente, pero podía sentirlo. Había esperado que me opusiera, que luchara contra ella en esto, que siguiera interviniendo incluso después de que me dijera que no lo hiciera. Pensaba que eventualmente cedería y volvería a manejar todo como antes, pero no lo hice. Simplemente dejé que las cosas se desarrollaran, y eso la frustró más que nada. Una noche, mientras veía televisión, ella pasó por mi lado y se detuvo cerca de la cocina. Podía ver que quería decir algo, se quedó allí por un momento, luego sacudió la cabeza y se fue a la cama sin decir una palabra. No la seguí, simplemente me quedé allí sentado, mirando la pantalla oscura, sintiendo el peso de la distancia entre nosotros. Finalmente, una noche, todo llegó a un punto crítico. La casa estaba más silenciosa que de costumbre. Estaba sentado a la mesa de la cocina, distraídamente hojeando mi teléfono, mientras Lidia se paraba junto al fregadero, mirando fijamente una taza de café vacía como si contuviera las respuestas a todos nuestros problemas. Había estado más distante que nunca últimamente, pasando por las rutinas diarias sin decir mucho, pero esa noche algo parecía diferente. Al principio, no dijo nada, simplemente se quedó allí, de espaldas a mí, agarrando el borde del mostrador. Luego, sin previo aviso, un suave sollozo rompió el silencio y cubrió su rostro con ambas manos, como si estuviera tratando de evitar derrumbarse por completo. No puedo hacer esto más, susurró, su voz temblorosa, frágil, tan diferente a la mujer decidida que había casado. Dejé mi teléfono y la observé por un momento, sintiéndome incierto sobre qué hacer. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que finalmente reconocería que las cosas no estaban funcionando. Pero ahora que había llegado, no me sentía victorioso, solo me sentía cansado. Lidia tomó una respiración profunda, pero su voz todavía era inestable cuando habló de nuevo. Nunca quise decir que no te necesitara, dijo, limpiando su rostro con ira, como si estuviera frustrada consigo misma por derrumbarse frente a mí. Solo no quería sentirme como una obligación durante mucho tiempo. No respondí, así que esto era lo que todo había sido, su miedo a ser una carga, a sentirse manejada en lugar de amada. Me recosté en mi silla y exhalé lentamente. Lidia, nunca te vi como una obligación, dije, mi voz más calmada de lo que me sentía. Nunca pensé en ti como propiedad o alguien que tenía que controlar. Solo pensé que estabas siendo responsable. Pensé que estaba ayudando, pero tú, me hiciste parecer que todo lo que hacía era sobrepoder, como si disfrutara diciéndote qué hacer. Eso nunca fue el caso. Se sonó la nariz y se dio la vuelta para enfrentarme, sus ojos rojos y llenos de arrepentimiento. Admitió. Creo que me dejé llevar tanto por querer demostrarme a mí misma que te convencí de que eras el enemigo. Y eso no fue justo. Asentí lentamente, absorbiendo sus palabras. No era fácil escuchar, pero era honesto, y por primera vez en semanas, parecía que finalmente estábamos diciendo lo que necesitábamos decir.
Nos sentamos a la mesa durante horas, hablando sobre todo lo que habíamos ignorado durante demasiado tiempo. Lidia admitió que había subestimado cuanto había asumido en nuestro matrimonio. Siempre había asumido que las cosas se hacían porque tenían que hacerse, pero ahora se daba cuenta de cuánta responsabilidad había recaído en mí. Confesó que al principio había disfrutado de la libertad de manejar las cosas por su cuenta, pero con el tiempo, comenzó a sentirse abrumada. No quería pedir ayuda porque temía que probara que no podía manejarlo. Escuché, y cuando fue mi turno, le dije la verdad sobre cómo me había sentido. Admití que sí, podría haber confiado más en ella, podría haberme echado atrás antes en lugar de recordarle constantemente las cosas. Pero al mismo tiempo, le dije que me había sentido poco apreciado durante mucho tiempo. Nunca me había molestado tomar el liderazgo, pero la forma en que ella desestimó mi esfuerzo me hizo sentir que mi amor se estaba confundiendo con control. Eso fue lo que más me dolió. Al final de la conversación, no hubo disculpas dramáticas ni promesas de ser perfectos a partir de entonces. Solo hubo una comprensión de lo que necesitaba cambiar. Acordamos que las cosas tenían que ser diferentes a partir de ahora. Yo dejaría de microgestionar, pero ella tenía que comunicarse cuando necesitara ayuda en lugar de dejar que las cosas se desmoronaran. Ella tomaría más iniciativa, pero yo todavía necesitaba sentirme valorado en nuestro matrimonio. No se trataba de que uno de nosotros ganara o perdiera, se trataba de encontrar equilibrio. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, la tensión en la habitación se disipó. No estábamos mágicamente arreglados, pero finalmente habíamos dejado de fingir que todo estaba bien, y al menos eso era un comienzo. En los días que siguieron, las cosas no volvieron a la normalidad de la noche a la mañana. Había momentos de vacilación en los que Lidia comenzaba a preguntarme algo pero se detenía, incierta de si debía hacerlo. Y había veces en que me sorprendía a mí mismo queriendo recordarle algo, solo para tomar una respiración y dejarlo ir. Estábamos reaprendiendo a ser un equipo, y eso no iba a suceder de la noche a la mañana. Pero lentamente, comencé a notar un cambio real. Lidia se volvió más proactiva, asumiendo responsabilidades por cosas que antes había ignorado o asumido que yo manejaría. Programaba sus propias citas sin necesidad de recordatorios, seguía el registro de las facturas, establecía recordatorios para sí misma e incluso llevó el coche al taller sin esperar a que yo dijera algo primero. No era que hubiera cambiado de repente en una persona diferente, simplemente ahora entendía que estas cosas importaban. Al mismo tiempo, aprendí a retroceder. Todavía estaba allí, presente e involucrado, pero no de una manera que la hiciera sentir como si estuviera sobrevolando su hombro. Si me pedía ayuda, se la daba, si necesitaba apoyo, se lo proporcionaba. Pero ya no sentía la presión de cargar con todo yo solo. Por primera vez en mucho tiempo, nuestro matrimonio no se sentía como un esfuerzo unilateral. Habíamos encontrado un punto medio. Lidia tenía la independencia que quería, y yo tenía la compañía que siempre había esperado. Y lo más importante, teníamos respeto no solo el uno por el otro, sino también por los roles que jugábamos en la vida del otro. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que el amor nunca había sido sobre control, que era sobre apoyo. Había pasado tanto tiempo tratando de asegurarme de que todo funcionara suavemente que no vi cuánto mis esfuerzos hacían que ella se sintiera como si no tuviera voz en nuestra vida juntos. Y ella había pasado tanto tiempo resistiendo mi involucramiento que no veía cuánto yo solo quería ser apreciado. Casi nos perdimos el uno al otro por eso, pero afortunadamente lo descubrimos antes de que fuera demasiado tarde. Y esa es nuestra historia para hoy.